Señores, bienvenidos a un momento que cambiará la historia. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha sacudido el mundo con acuerdos increíbles en el Oriente Medio. 600.000 millones de dólares con Arabia Saudí, 1.400 millones de dólares con Emiratos Árabes y un nuevo amanecer para XRP, Bitcoin y la inteligencia artificial. ¿Es esto el eco de los años 70 cuando Nixon forjó el petrodólar y redefinió la economía global? Hoy desentrañaremos cómo estos pactos junto al crecimiento explosivo del dinero global podría catapultar a XRP a los $12.50 y a Bitcoin a las estrellas y más allá. Prepárate para un viaje épico al corazón del futuro financiero. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte de nada. En mayo del 2025, Trump llegó al desierto con una misión que era reposicionar a los Estados Unidos como el gigante económico y tecnológico del siglo XXI. Sus acuerdos con Arabia Saudí, con Qatar y Emiratos Árabes no son solo contratos, son un manifiesto de poder. Hablamos de 600.000 millones de dólares en defensa, inteligencia artificial, minerales y energía con los saudíes. 1.4 millones de dólares a largo plazo con los Emiratos Árabes y un megaacuerdo con Qatar. Además, levantó las sanciones a Siria tras la caída de Assad, abriendo un mercado virgen para la reconstrucción. Estos pactos estabilizan la energía, contrarrestan a China y canalizan billones hacia criptomonedas y tecnología. Pero, ¿puede Trump cumplir esta misión audaz? Vamos a descubrirlo. Retrocedamos a los años 70. El mundo estaba en llamas. En ese momento la Guerra Fría rugía y la crisis del petróleo de 1973, liderada por Arabia Saudí, paralizó a todo Occidente. Richard Nixon, presidente de esa época, un maestro estratega, vio una gran oportunidad. Negoció lo que conocemos como el petrodólar. Los saudíes venderían petróleo solo en dólares a cambio de protección y tecnología. Ese acuerdo salvó al dólar tras el fin del patrón oro y creó un sistema financiero que aún nos rige. Nixon armó a Arabia Saudí e Irán, recicló petrodólares a bonos estadounidenses y aseguró la hegemonía de Estados Unidos. Pero su visión tuvo grietas. La revolución iraní en 1979 lo demostró. Hoy Trump sigue un camino similar, pero en un mundo multipolar, apostando por criptomonedas, inteligencia artificial y un futuro post-petróleo. ¿Es el nuevo Nixon o está forjando un legado aún mayor? XRP, la joya de Ripple, está lista para un renacimiento épico. En marzo del 2025, Trump incluyó a XRP en uno de esos proyectos de reserva de criptoactivos. No la reserva estratégica de Bitcoin, pero sí la reserva de criptoactivos de los Estados Unidos. Y continuó creciendo. El precio saltó en ese momento un 9% en muy pocas horas. ¿Pero por qué? Porque XRP es el rey de los pagos transfronterizos y los acuerdos de Trump abren mercados en el Golfo y en Siria. Imagina billones en comercios globales con XRP como el puente instantáneo. El banco Standard Chartered proyecta que XRP alcanzará los $12.50 en el 2028, impulsado por la adopción institucional y el comercio internacional. Hemos visto también a Gra Crypto hablar de los $27, hemos visto también a Charting Guy hablar de más de $10, hemos visto a CryptoBernic hablar de los $8. Los fondos soberanos del Golfo, con 3 billones en activo, están invirtiendo en cripto y Ripple está en primera fila. Un ETF de XRP podría traer a 8.000 millones de dólares, según lo que dice JP Morgan. En el 2025 XRP podría llegar a superar los 4 o 5 dólares. Para el 2028, los $12.50 son alcanzables si el comercio global y la narrativa DeFi, que es DeFi más inteligencia artificial, despegan. Pero los aranceles de Trump y la competencia de altcoins como Solana son riesgos para XRP. XRP está en llamas y el futuro es brillante. Bitcoin, que es el titán indomable, está en su apogeo. El 20 de enero del 2025 alcanzó los $110.000, que es el máximo histórico tras la investidura de Trump, impulsado por su reserva estratégica y la meme coin de Trump. Los acuerdos en Oriente Medio aseguran energía barata para la minería, clave cuando Bitcoin consume más electricidad que muchos otros países.
La guerra comercial de Trump con aranceles que estremecen los mercados convierten a Bitcoin en el oro digital. En febrero del 2025 cayó un 20% por los aranceles, pero se recuperó mostrando su fuerza. Hoy, después del acuerdo con China y después del acuerdo con los ingleses, Bitcoin está cerquita a ese máximo histórico. Los ETFs de Bitcoin, con 136 mil millones en activos y las inversiones del Golfo, lo están llevando a nuevas alturas. En el 25, Bitcoin podría estabilizarse entre los 100 mil y 150 mil dólares, con picos de 200 mil dólares e incluso más. Para el 2030, se habla de 500 mil dólares, que es posible como reserva de valor de Bitcoin, pero las correcciones y la volatilidad geopolítica acechan. Bitcoin es el faro en la tormenta. La inteligencia artificial es, por el otro lado, el alma del siglo XXI y Trump lo sabe. Sus acuerdos convierten al Golfo en un epicentro de inteligencia artificial. Arabia Saudí invierte miles de millones en Humane, comprando 18.000 servidores NVIDIA Blackwell. Emiratos Árabes construye en Abu Dhabi el mayor centro de datos de inteligencia artificial afuera de los Estados Unidos, 2 millones de chips, que son marca GB200. Es el proyecto Stargate, una alianza de 500 mil millones de dólares con Oracle, OpenAI, SoftBank para liderar el mundo. Estos pactos contrarrestan a China y aceleran la inteligencia artificial generativa, robótica y finanzas descentralizadas. La narrativa DeFi, que es DeFi y AI, que une a inteligencia artificial y a blockchain, impulsa tokens como Near y Render, que ustedes saben que a mí me encantan Render, y beneficia a XRP y a Bitcoin al integrar sus ecosistemas. Pero la dependencia energética y las tensiones con Israel son riesgos, hay que tener cuidado. La inteligencia artificial está redefiniendo la realidad y Estados Unidos quiere ser el rey, quiere el trono. Hablemos también del dinero. El M2 global, la cantidad de dinero en circulación, ha alcanzado los 111 mil millones, son 111 billones de dólares en términos en español, 111 trillones en inglés. En este momento, en el 2025, creciendo por déficits fiscales y estímulos, los bancos y los centrales no han parado de imprimir billetes. Los aranceles de Trump y la impresión de dinero están inflando al M2 impresionantemente, debilitando las monedas fiat. Esto es un cohete para Bitcoin y para XRP. Solamente refiéranse a lo que yo les he contado en los últimos videos, donde les muestro constantemente esa evolución y esa correlación entre el M2 y el Bitcoin. Y si Bitcoin sube, sube XRP, sube XLM, sube las demás. ¿Por qué? Porque la inflación erosiona el dólar y los inversores buscan refugios. Bitcoin como oro digital y XRP como puente transfronterizo están absorbiendo toda esta demanda. En los 70s, Nixon ató el M2 al petrodólar, asegurando la supremacía del dólar. Hoy, Trump canaliza petrodólares a cripto e inteligencia artificial, creando un nuevo ciclo financiero. Los acuerdos en Oriente Medio, con billones en juego, amplifican este impulso. Y si el M2 sigue creciendo, Bitcoin podría dispararse a los 200 mil dólares en el 2025 y XRP fácilmente superará los 10 dólares, pero por ahora mantengámonos entre los 5 y los 8 dólares. El dinero fiat tiembla y las criptos rugen. Recordemos que Nixon forjó el petrodólar, un pilar que sostuvo al dólar por medio siglo, y Trump ahora abraza un mundo post-fiat, donde Bitcoin, XRP y la inteligencia artificial son los nuevos reyes. Nixon venció en esa época a la Unión Soviética. Trump desafía a China. Nixon estabilizó el petróleo y en ese caso Trump apuesta por la energía y la tecnología. Ambos dieron en Oriente Medio una palanca para el poder global. Nixon creó un sistema financiero, Trump forja un ecosistema tecnológico, pero los riesgos son titánicos. Con aranceles, tensiones con Israel y la inestabilidad en Siria podrían descarrilar esta visión. Nixon triunfó, pero su legado se tambaleó con Irán. ¿Podría Trump escribir un capítulo mucho más grande? El futuro está en nuestras manos. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte nunca de estos análisis del futuro financiero del mundo. También te invito a que entres a mi grupo de Telegram para discutir estrategias y noticias en tiempo real. Acá te dejo un link para que aproveches. Y si tienes una cuenta en Binx, únete al grupo exclusivo de Bernie Trading VIP, donde compartimos señales premium y tácticas de trading. Los enlaces se los dejo en la descripción. Por favor, si crees que XRP llegará a los 12 dólares con 50, déjame un comentario. ¿Es Bitcoin el nuevo oro? También déjame ese comentario. Construyamos juntos, construyamos un nuevo futuro. Nos vemos en el próximo video. Chao.